Le damos gracias al Señor Jesucristo por este domingo 10 de octubre del 2021, en que podemos estar en comunión con ustedes a través de la presencia del Espíritu Santo. Y hoy les saludamos con el texto en la Epístola Universal de San Judas Apóstol, versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. El tema de hoy tiene por título Tres caras del llamamiento, y seguimos estudiando el Evangelio, y nos hemos parado un buen tiempo en el Evangelio de Mateo y vamos a volverlo a usar. Ahora vamos a leer donde vamos a estar parados escuchando la palabra del Señor, escrita en Mateo capítulo 4 versículos 19 al 22, y dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El propósito de este mensaje es entender que Dios siempre ha tenido en su corazón tres intenciones, tres deseos hacia su pueblo: que venga en pos de Él, me refiero a su pueblo, le siga en todo y le sirva con todo su corazón. Jesús, como Señor y Dios, a través del Evangelio del Reino, enseñó, predicó e invitó continuamente a que los hijos de Dios, sus discípulos, obedeciéramos esas tres órdenes para venir a ser probados y aprobados como verdaderos seguidores y servidores del Dios verdadero. Hoy quiero hablar de algunos antecedentes porque en el propósito al inicio dije que este ha sido parte de las intenciones en el corazón de Dios, y han sido también tres deseos. Vamos a ver algunos antecedentes y vamos a ir al Salmo 66, versículos 5 y 6. Acompáñeme, por favor, hasta ese capítulo, Salmo 66, 5 y 6, y dice: venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco y por el río pasaron a pie, y allí en él nos alegramos. Entonces nosotros estamos viendo que cuando venimos al Señor nuestro Dios, suceden y sucederán cosas extraordinarias. Fíjese en el pasaje que acabamos de leer de Mateo 4:19, cómo empieza: venid en pos de mí. Y estoy diciendo que cada vez que nosotros obedecemos este llamado, estamos en la bendición de que la intervención de Dios haga que sucedan o sucederán cosas extraordinarias. Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 18, y vamos a ver qué es lo que se nos enseña en este versículo, y que es una bendición también con respecto al tema que hoy estoy desarrollando. Y dice la escritura de la siguiente manera, otra vez la palabra venid: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Que cuando venimos al Señor y obedecemos este llamado del Señor, también los pecados son limpiados. Qué importante es que Dios nos quiere tener limpios, Dios nos quiere tener perdonados, y Dios nos quiere tener aptos para estar cerca de Él. Vamos ahora a Isaías, estamos avanzando rápidamente porque hoy tengo muchos textos, capítulo 55, versículos 1 y 3. Y dice: a todos los sedientos, venid, dice otra vez, a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, dice otra vez en imperativo, comprad, imperativo, y comed, y dice punto y aparte, no punto y seguido, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dice el 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Si se fija, otra vez estamos hablando de órdenes de parte del Señor, mucha repetición de verbos en imperativo que nos están trayendo bendición. Entonces, precisamente es lo que yo quiero comentar, ¿sí? Somos bendecidos gratuitamente. Es decir, Isaías aquí se estaba adelantando en un sentir de gracia,
en un sentir de que nosotros recibamos dones de parte de Dios gratuitamente, y que por eso dice ahí arriba: venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es decir, para ser saciados, porque aquí se está hablando de la capacidad de compra, se está hablando del comer, se está hablando de vino y leche, del alimentarse, del beber. Entonces está hablando totalmente bendecidos gratuitamente en todas esas necesidades básicas, y son órdenes que el Señor da, en donde Él nos muestra que quiere ser bondadoso, bueno, y que todo esto es gratuito, es decir, es por gracia. Vamos a Isaías 55:7 abajo, un versículo que hemos aprendido: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sí? Si venimos a Él, recibiremos, mire qué cosa tan preciosa, misericordia, como confirmando lo que está escrito en Isaías 55:1 y 3, pero ahora expresando misericordia del Señor, el favor de Dios, el inclinar de Dios, el estar pendientes de nosotros, y el expresar su misericordia por encima de nuestra flaqueza y de nuestros errores y aún de nuestras faltas, porque agrega en esto el perdón. Ahora vámonos hasta el Salmo 100, estamos exprimiendo la palabra del Señor y estamos aprendiendo muchas cosas con diversas aplicaciones. Salmo 100, muy conocido, versículo 2, dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ahora que estamos hablando, aquí hay otra vez imperativos, como lo habla ahí en Isaías 55:1 y 3, y ¿qué es este imperativo? Servid al Señor con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Entonces estamos viendo cómo el Señor está queriendo en nosotros, en este llamado que explicaremos más adelante, al venir en pos de Él, servirle y estar siguiéndolo, teniendo la actitud de venir ante su presencia con regocijo, alabando y bendiciendo su nombre. Vamos a leer varios versículos que tienen que ver con esos antecedentes que venimos hoy hablando, de que Dios en su corazón ha tenido esos deseos de que su pueblo venga en pos de Él y que le siga en todo y le sirva con todo su corazón. Y como Jesús también externó esto a través de las palabras en el Evangelio eterno. Vamos pues y parémonos un poquito en el libro de Deuteronomio, que contiene muchísimas cosas. Recuerde que el libro de Deuteronomio, algunos lo consideran la repetición de la ley, eso significa Deuteronomio, pero nosotros tenemos en nuestro corazón que este libro del Pentateuco tiene pues muchísimas cosas que Dios ha hablado, es el devarim de Dios, las palabras, los temas, los conceptos que Dios tiene, y esto sucedió antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, fue preparado por el Señor. Vamos ahora a Deuteronomio 4:4. Mire lo que dice la Escritura: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Que estamos aprendiendo aquí, que vale la pena, como vimos adelante, ir en pos del Señor, seguirlo y en todo, porque eso nos da aún vida en esta tierra, nos prolonga la vida en esta tierra y nos asegura que estemos aquí en vida cumpliendo los propósitos del Señor. Vamos ahora a ver algo muy importante que ya hemos conocido y aún lo hemos aprendido de memoria. Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, fíjese bien, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Y de esta manera nosotros estamos viendo que el Señor está queriendo un pueblo temeroso, está queriendo un pueblo que le sirva. Acuérdense que para el hebreo, y así se entiende, el servir no solo incluía actividades, no solo incluía el que nosotros tengamos algún desarrollo de algún ministerio, sino primaria y básicamente la adoración única y la adoración fiel al Dios fiel, en este caso el único Dios que hay, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
y dice, a él seguirás, eso ya lo explicaré más adelante, y por su nombre jurarás. Vamos ahora a Deuteronomio 11:22, seguimos viendo lo que la Escritura nos habla de estos antecedentes del corazón de Dios. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Aquí la parte final es muy importante, el amor al Señor, el andar en sus caminos y el seguirlo a él, como dice, venid en pos de mí, y como vemos que estos que fueron llamados en estas tres caras decidieron seguirle. Luego vamos a ver qué interesante está ese término seguir, que viene siendo realmente un imperativo. Vamos a Deuteronomio 13:4, estamos confirmando toda esa obra preparatoria. Mire, cómo Dios preparó esta generación para recibir tan plena bendición, la entrega de la tierra prometida y una conquista en donde casi se consideró récord perfecto, imbatible, solamente el descuido allí en Jai, qué tremendo, y también el descuido ahí de una familia en Jericó. 13:4 de Deuteronomio dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Vamos a contar aquí, el Señor quiere que andemos, que temamos, que guardemos sus mandamientos, que escuchemos su voz, que le sirvamos y dice, y le sigamos. Sigue teniendo el corazón de Dios en ese llamamiento expresado muy claramente en este versículo de Deuteronomio 13:4. ¿Qué fue lo que pasó una vez que entraron y que hubo una experiencia de este tipo en donde Josué, después de que Moisés murió, tomó el servicio como el llamado de parte del Señor para introducir a este pueblo en la tierra prometida? Pero su experiencia de esos años y de la conquista y todo, y aún ya en su vejez, lo llevó a ciertas decisiones. Vamos ahora a Josué 23:8, y dice la Escritura de esta manera, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Entonces había una experiencia a causa del servicio y a causa de que él había sido puesto a la cabeza del pueblo de Israel, y hasta ahora habían seguido al Señor y lo habían hecho hasta ese momento en que él todavía se encontraba con vida, aunque ya estaba declinando a causa de su vejez. Pero ¿qué fue lo que decidió? Muy conocidos estos pasajes, capítulo 24, versículos 14 y 15. Ahora pues, otra vez repite, cómo servir a Dios, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Y dice, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Otra vez aquí estamos hablando de una fidelidad en cuanto a la adoración al Dios verdadero y vivo y eterno, y en cuanto a la alabanza y en cuanto que Él sea, como no leí allá en Deuteronomio 10:21, que Él sea el objeto de nuestra alabanza y no otro Dios extraño. Veamos que lo básico en el servicio es esa fidelidad al Señor y es ese acto de adoración, reconociendo que Él es el único Dios vivo y verdadero. Gracias al Señor por estas palabras. Entonces, seguir y servir a nuestro Dios y Señor se vuelve importante y trascendente. Venga en pos de él, pueblo de Dios. Sígale en todo. Sírvale con todo su corazón. Esto se vuelve importante y trascendente. Jesús, nuestro Señor, Dios, Rey y Salvador, ordenó lo mismo que en estos antecedentes hemos visto, con una visión ahora no interna o formalista o intrínseca, sino también con una visión externa y hasta fuera extrínseca, para que lo viera la gente como testimonio, trayendo un cambio de actividad y propósito personal. Entonces, que lo que estaba pasando adentro se viera también afuera. No estoy invitando a que nosotros tengamos una demostración externa engañosa, sino que tengamos
un cambio interno como Dios quería en estos y que se demostrara externamente al venir a realizar un seguir al Señor y que hubiera cambios. Acuérdense que estuvimos predicando que el Evangelio del Señor es de cambios y aquí vamos a estar viendo cambios de actividades y de propósitos personales. Es más, vamos a ver algunos versículos en este momento. Vámonos hasta Marcos, que después le daremos otras aplicaciones. Capítulo 1, versículos 16 y 18. Vamos allá y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Y dice de esta manera: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombre. Entonces aquí estaba hablando de un cambio de actividad y un cambio de propósito personal. Si ellos eran pescadores para a vivir en un momento dado de la pesca y para comerciar esto, y esa era su actividad en este mundo, su actividad económica y el propósito personal para sostenerse. Pero ahora el Señor está diciendo: ya no vas a pescar en ningún pez y lo vas a volver pescado, sino vas a pescar hombres, y ese ahora es un cambio de actividad, un cambio de propósito. Más adelante veremos. Vamos ahora hasta Mateo capítulo 8, que también estaremos sacándole otras aplicaciones en la gran bendición y lo amplio que es la palabra del Señor y profunda. Mateo 8, 18 al 22, y dice la escritura: viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué estamos viendo? Aquí se nos muestra que no todos son capaces de escuchar el llamado del Señor, ir en pos de Él, que no todos son capaces de seguirle y de servirle. No todos son capaces de seguir a Jesús, ni de servirle, ni de ir en pos de Él, ni todos los que dicen ser discípulos lo son. Qué tremendo. Aquí nosotros estamos viendo que aquel escriba le dijo: te seguiré, Señor, es decir, yo voy a seguirte. Pero el Señor le dijo: pues yo creo que no estás preparado para seguirme en todo, porque tú estás buscando ventajas personales y estás buscando comodidades, y yo no tengo esas comodidades que tú esperas, ni esas ventajas que tú esperas, y lo que tú estás tratando de hacer es nada más algo formalista, que no tenga una demostración de un cambio interno e intrínseco, y que traiga un cambio externo al corazón tuyo y al corazón de las gentes por testimonio. En el caso del otro, lo que le estaba diciendo: tú no me puedes seguir porque no me amas como debieras amarme, y tú amas más las cosas que corresponden a la familia. Y ya adelante veremos qué es lo que significa aborrecer a la familia, al padre, a la madre, a la mujer, a los hijos, y no significa un acto de odio objetivo, sino ya veremos, ya lo explicaré un poquito más adelante. Entonces vamos a dejar ahí esos antecedentes y la explicación del propósito que tenemos en este mensaje, de hablar de las tres caras del llamamiento: venga en pos de Él, sígale en todo, sírvale con todo el corazón, ¿sí? Vamos pues a analizar la primera, porque esos son las tres vertientes que tomará este mensaje. Venid en pos de mí. Esta es la orden dada por el Señor Jesús. La intención del Señor Jesús trae y tiene un cambio, ¿sí? La invitación es: os haré pescadores
de hombres. Eso es lo que leímos, lo vuelvo a leer, vamos a leerlo, y les dijo Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí está hablando de que cuando nosotros venimos en pos de él, entra la acción del Señor, entra la intervención del Señor para hacer los debidos cambios y transformaciones cuando nosotros nos disponemos a estar en su presencia. El término venid viene del griego deuté y es un verbo en forma imperativa con un fuerte significado. Fíjese nada más, dice ven acá, ¿sí? Ven acá. Entonces podríamos parafrasear y leer, y les dijo, ven acá y te haré pescador de hombres. Qué fuerte palabra, este es un término muy fuerte y nosotros estamos viendo que el Señor no está haciendo una sugerencia, está dando una orden, está dando un mandato, está dando en esta hora una manifestación del uso de toda la autoridad que Él tiene en el cielo y en la tierra. Ya lo vimos en otro de los mensajes, porque Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, toda potestad, y porque el Señor se lo ha otorgado. Ya vimos allá el capítulo 2 de Filipenses, donde se nos dice, ¿verdad?, que toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ya hemos visto que si se usa el término Señor como despote, significa el amo, el patrón, y si se usa el término curio, significa que tiene la suprema autoridad. Entonces estamos viendo cómo aquí el Señor les habló en forma clara y definida y definitiva. Ven acá, ven en pos de mí, ven acá en pos de mí, y voy a hacer algo en ti, como dije hace rato, extraordinario, y mi intervención te hará pescador de hombres, ¿sí? Entonces vamos a analizar este versículo. Aquí se cumplieron las condiciones demandadas por Jesús. ¿Qué es lo que sucede cuando yo estoy escuchando ven acá o ven en pos de mí? ¿Sí? Entonces, como pueblo estamos oyendo y obedeciendo el mandato, la orden dada por el Señor y sometiéndonos a su autoridad. 2, estamos aceptando el cambio de propósito en la profesión que nosotros tengamos, y en este caso que ellos tenían como pescadores, y el Señor les cambió la profesión y les cambió el propósito en esa profesión, en el sentido de que ahora ellos ya no iban a levantar estos peces y volverlos pescados, sino iban a levantar en esta hora hombres que trajeran para beneficio y extendimiento del reino de Dios. Esto es lo que nos está hablando. Vamos a leer Mateo 4:18, que acompañándolo con el 19, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Esta es su actividad o profesión original, pescadores, ¿sí? Es gente que se metía al mar para obtener este producto del mar. Y ahora dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí está el cambio del propósito en la profesión. Sí, iban a conservarse como pescadores, pero ya no dedicados a pescadores de este producto del mar, sino a pescadores de hombres, ¿sí? Quede bien claro. Vamos a confirmar y vámonos a Marcos otra vez, capítulo 1, versículos 16 y 17,
y vamos a volver a leer con esa aplicación, y dice ahí: y andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano, y echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis, ¿sí?, y pescadores de hombres. Cambia aquí un poquito la terminología. Aquí dice en Mateo: os haré pescadores de hombres, y aquí el Espíritu Santo inspira a Marcos, que escribió después, y os haré que seáis pescadores de hombres. Está cambiando el ser de las personas, y está haciendo algo maravilloso. Como yo dije, cuando nosotros nos acercamos y escuchamos este llamado de parte de Dios, entonces suceden y sucederán cosas extraordinarias, sucederán cambios, y seremos bendecidos en forma amplia y preciosa de parte del Señor. Vamos a dejar, aquí se cumplieron estas condiciones, sí, pero vamos a seguir nosotros viendo que otras cosas más aprendemos. El venir en pos de Jesús también trae beneficios a sus discípulos, porque yo dije que íbamos a ser bendecidos. Vamos a Mateo 11:28, porque algunos dirán: me convendrá que yo escuche esta orden de ven acá, será para mí de bendición. Pues vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Mateo 11:28 dice de esta manera: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Quiero tomar esta aplicación. Ahora nosotros, cuando escuchamos ven acá y venid en pos de mí, y también aquí dice venid a mí, hay una atención personal del Señor Jesús a sus verdaderos discípulos, de tal manera que entonces el Señor está hablando que Él se va a hacer cargo de algo en nosotros. Venimos a Él se hace cargo personalmente. ¿Cuántos dicen: es que siento que Jesús está muy lejos, no se quiere hacer cargo de mí personalmente? No es tal. Quítate esa idea, ten fe. La atención personal del Señor Jesús a sus verdaderos discípulos está en camino, está en acción. Y dice aquí que si tú te sientes trabajado y cargado, ¿qué está pasando en estos días? En cosas que estamos haciendo esfuerzos, cuántas cargas estamos sobrellevando, cuánto sentimos ya a veces en las noches que hay cansancio, hay fatiga y agotamiento, estamos trabajados, estamos cargados, y aún en la noche estamos llevando esa carga y no nos sentimos totalmente liberados, y tenemos que estar levantando en las vigilias oración y clamor a Dios. Pero aquí dice que Él va a hacer algo extraordinario, nos va a hacer descansar. Pero no solo en ello, sino seguimos leyendo un poquito más aquí, ¿verdad? Lo que el Señor nos dice en el versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También está viendo en el 30, dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces está hablando aquí de un cambio de yugo, ¿sí? Y un aprender de Él directamente para traer un cambio de carácter. Acuérdense que el Evangelio es de cambios. Aquí nos cambia el yugo, aquí nos cambia el carácter, ¿sí? Y nos cambia el resultado y trae un descanso, no solo físico, sino trae un descanso del alma. ¿Cuántas cosas nos afligen más en el alma? ¿Cuántas cosas estamos cargando? ¿Cuántas angustias? ¿Cuántas aflicciones? ¿Cuántos afanes? Y nos los llevamos aún a la cama y estamos ahí, pero el Señor dice: bueno, vengo yo aquí, y si tú vienes en pos de mí, yo voy a tener atención personal para ti. Y aquí estos versículos de Mateo 11:28 al 30 nos dejan bien claro
que el Señor a sus verdaderos discípulos les da atención personal, les cambia el yugo y les enseña, y nosotros tenemos que aprender directamente en un cambio de carácter, ¿sí? Y un descanso no solo físico, sino del alma. Vamos ahora a Marcos 6, 30 y 31, que vamos a aprender en esta hora, en todas estas cosas que son también, le quiero decir, de gran utilidad para nuestra vida práctica y en nuestra vida diaria, nuestra manera de vivir, nuestro modo de vivir en esta tierra, cuando entendemos estas tres caras del llamamiento para ser levantados como discípulos, como siervos del Señor. Marcos 6, 30 y 31, y dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Vamos a ver aquí que este llamado de parte del Señor, y cuando ellos vinieron en pos del Señor y nosotros venimos en pos del Señor, y dice: te voy a hacer pescador de hombres, es decir, ese es el principal propósito del reino, que todos los hombres reciban la palabra de verdad, la palabra de salvación, la buena nueva, y reciban entonces el perdón y la vida eterna. Pero vea lo que aconteció. Esto ya lo habían entendido sus apóstoles, ellos ya habían sido enviados. Si usted lee el capítulo 6 de Marcos, versículo 7, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿sí? Y ya otras órdenes que ya hemos visto en otros mensajes, cómo Dios equipa y ordena a sus discípulos el cumplimiento, y ellos ya habían salido, y aquí nosotros vemos que ellos regresaron para contarle, para reportarse con el jefe. Eso ya lo veremos más adelante. Ya vimos hace rato del Curios, la suprema autoridad. El Señor es nuestro amo, nuestro patrón, nuestro jefe, sí. Y el llamado para ser pescadores de hombres se volvió intenso, tan intenso y sin tiempo para comer, sí. No había tiempo ni para comer. A veces cuando la gente piensa que si nosotros recibimos el llamado del Señor como hijos de Dios y nos hacemos discípulos, pues nos va a sobrar tiempo. No, el tiempo es corto y no sobra tiempo a veces cuando en verdad hemos tomado ese llamamiento del Señor y hemos decidido ir en pos de Él, hemos decidido seguirle y hemos decidido servirle de corazón. Los días se hacen cortos y a veces aquí dice que fue tan intenso la ocupación y fue tan intenso el cambio, en este caso, del propósito de su profesión, y en el caso de nosotros el cambio de propósito o aún el cambio de profesión, que no había tiempo para comer. Pero aquí hay dos imperativos que el Señor dice: venid aparte. Es decir, el Señor dice: te voy a separar por un momento. Es un acto de consagración, un acto de santificación, y lo que habíamos leído en Mateo 11, 28 al 30, dice: y descansad un poco. O sea que el Señor nos da descanso. Acuérdense que esto es el corazón de Dios. La actividad intensa de Moisés como el libertador, el que había sacado al pueblo de Israel de Egipto, fue muy grande, había muchas cargas, había muchas cosas que atender, aún la infidelidad, la falta de lealtad y de adoración al único Dios vivo y verdadero, lo que le había hecho quebrar las tablas que el Señor le había entregado. Ahora tiene que subir al monte y pedir al Señor una intervención, una demostración de su autoridad, de su gloria y su poder, y ahí está en el monte y le dice: Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir ya a ninguna parte. Y el Señor dice:
contestándole a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, para darnos descanso significa que el Señor, cuando nosotros aceptamos este llamado de estas tres caras del llamamiento de ir en pos de Él, también incluye la presencia plena del Señor. El seguirlo al Señor incluye la presencia del Señor, y el servir al Señor incluye la presencia del Señor. ¿Y qué va a traer sobre nosotros? Descanso. Vamos a ver otra bendición más que hay antes de entrar en la segunda cara. Ahorita estamos hablando de que vengamos en pos de Él, o como dijo ahí, venid en pos de mí, y como vimos, ven acá, ven acá. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, vamos ahora a Mateo 25, 31 al 34, nos regresamos un poquito. Vea nada más todo lo que estamos aprendiendo del Evangelio, cuántas cosas profundas, cuántos temas tan hermosos que el Señor nos ha dado. Mateo 25, 31 al 34 dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros, no estoy leyendo el 26, es 25, 31 al 34, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, mire aquí otra vez la palabra esta de ven acá, venid, ven acá, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios ya tiene preparado. ¿Qué es lo que queremos aprender? El rey nos dirá, venid, ven acá, benditos de mi Padre, heredad, ¿sí? Esto es como una respuesta a los que escucharon el llamamiento de venir en pos de mí y ser verdaderos discípulos del Señor Jesús, de seguirle y de servirle. El Señor dice, venid benditos de mis brazos, heredad. Entonces tenemos una herencia cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, asegurada. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien. Vamos a dejar ahí y vamos a ir a la segunda cara que en esta hora tenemos, y regresamos a Mateo capítulo 4 versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, ¿sí? Entonces aquí es, le siguieron. El verbo aquí, ¿sí? Acoluteo, significa estar en el mismo camino con. Es decir, acompañar, específicamente como discípulo, a quien en este caso al Señor Jesús se traduce seguir. Me gusta mucho estar en el mismo camino con. Jesucristo dijo en el capítulo 14 de Evangelio, contestándole a Tomás el Dídimo, versículo 6, y yo soy el camino, y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Y hay muchas enseñanzas, y aún yo tengo predicación acerca de que el Señor le interesa que nosotros estemos en el mismo camino, y aún hemos hablado de aquella palabra, ¿verdad? Adorando juntos si no estuvieren de acuerdo. Aún hemos visto cómo es tan importante estar en el mismo camino. Vuelvo a repetir, estar en el mismo camino con, sí, seguidme. Y la invitación, ¿con quién? Pues es quien estaba hablando, Jesús. Y en este caso vemos a Enoc, ¿verdad? Y caminó Enoc con Dios, ¿sí? Y todos los grandes siervos, cómo caminaron, como dice el Salmo 103, que ya lo hemos predicado, ¿verdad? Y sus caminos notificó a Moisés, como vemos en Proverbios que nos dice allí en el capítulo 16 de Jehová es ordenar los pasos del hombre, y él ordena su camino, como vimos, ¿verdad? En lo que aprendimos, paraos y deteneos y mirad y preguntad cuál ha sido la senda y el buen camino, y andad por él, andad por él. Entonces, todo esto es tan importante, y es lo que le estaba diciendo el Señor. Me van a seguir, pero no como ustedes piensan.
no como ustedes opinan, no bajo su opinión, no bajo su prudencia, no bajo su sabiduría. Me van a seguir y van a estar en el mismo camino conmigo, en el mismo camino que yo estoy llevando, me van a acompañar y entonces esto los va a hacer mis discípulos y entonces es verdaderamente que está usted siguiendo al Señor. Espero que usted haya entendido este término y usted puede estar en el mismo camino con el Señor Jesucristo, como su Dios, como su Rey, como su Señor, como su Salvador, como su Redentor y muchas cosas más. Acompáñalo. Entonces vamos a ver ahora qué condiciones se cumplieron y en ellos, en esta segunda cara de que le siguieron. Aquí dice, le siguieron y vamos a ver algunas condiciones. Una aceptación inmediata, una decisión firme de estar en el mismo camino con Jesús, de acompañarle, ¿sí? Oh, qué cosa que me vuelva yo compañero de Jesús, que me vuelva yo compañero del que es el Dios encarnado, el Señor, el amo, del que es Rey de Reyes y Señor de Señores, como ya también hemos enseñado y predicado. Aquí lo estamos viendo en la parte B de este capítulo 4 de Mateo, versículo 20, pero vamos a Marcos 1:18 para confirmar el contexto totalmente. De esta manera nosotros estamos hablando pura palabra del Señor. Vamos allá a Marcos 1:18 y dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Es otra expresión y ellos dejaron lo que en un momento dado era su actividad y su obligación, sus responsabilidades, y le siguieron, ¿sí? Una aceptación inmediata, una decisión firme de estar en el mismo camino con Jesús. También nosotros podemos ver que hubo un cambio de patrón, de amo, de señor, de jefe. Ya hemos explicado cuando hablamos de que Él es Señor de señores y Rey de reyes, de que Él es el soberano Señor y Dios, y estuvimos explicando los términos que hay tan importantes y que tienen que ver con esto que yo vengo afirmándole a ustedes, y que hay un cambio de patrón, un cambio de amo, de señor y de jefe. Cuando decidimos estar en el mismo camino, Él se vuelve nuestro nuevo patrón, Él se vuelve nuestro nuevo amo, Él se vuelve nuestro nuevo Señor, el que tiene toda autoridad. Él se vuelve nuestro jefe. Cuando hablamos que en la palabra se usa que Jesucristo es el príncipe de los pastores, ese es el jefe, ¿sí? Y cuando hablamos que en Isaías dice príncipe de paz, se refiere que ese es el jefe, porque la palabra príncipe en hebreo, y así lo tenía la mente de los judíos, es que el príncipe es el jefe. Entonces vamos ahí a estar viendo ese cambio de patrón, y nos vamos a Mateo 4, 21 y 22, sí, y luego regresamos aquí a Marcos y vamos a Mateo 4, 21 y 22 y vamos a ver qué es lo que aquí sucedió. Y dice la escritura, pasando de ahí vio a otros dos hermanos. Ahora ya no estamos hablando de Pedro y Andrés, sino a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ahí está el llamado, de donde sacamos que hay tres caras en el llamamiento, ¿sí? Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Otra vez quede confirmado que fue un cambio instantáneo, inmediato, y una decisión firme, un cambio instantáneo. Otra vez ese evangelio de los cambios, y estamos aquí viendo, ¿verdad? Y vamos a ver, vamos a leer Marcos. Dije que íbamos a regresar a Marcos capítulo 1, versículos 19 y 20, y vamos hasta allá a Marcos 1, 19 y 20, y dice, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes,
y luego los llamó, vuelve a confirmar el llamamiento, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué es lo que podemos nosotros aprender aquí en una forma clara y diáfana? Se afectó una relación laboral, familiar que había por un llamado de Jesús, afectó su voluntad. Decidieron seguir a Jesús en todo. ¿Qué cosa está aquí? Porque esto no es fácil. Hubo ruptura de una relación laboral familiar para establecer ahora una relación laboral con el Señor Jesucristo, con el Dios encarnado, ¿sí? Y obedecer el llamado de Jesús. Y también pues afectó su voluntad porque tuvieron que tomar una decisión. No hubo, en este caso, fue tan contundente el llamado, el ven acá, y que su decisión fue inmediata. No dudaron, porque esto incluye que en esta decisión tuvo que ver no solo la palabra de Jesucristo, sino la obra del Espíritu para certificar que estaban haciendo lo correcto. No estamos invitando a que usted tome decisiones inmediatas, pero en este caso es tan claro y tan contundente la palabra del Señor Jesucristo y la obra del Espíritu que ellos fueron afectados en su voluntad y decidieron seguir a Jesús. Y luego dice, en todo, ¿sí? De tal manera que nosotros dejando todo, ¿sí? Vamos allí a comprobar esto en Lucas 5:11 y vamos hasta allá para que usted quede en su corazón en paz. Y trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Entonces queda confirmado que entonces el Señor está diciendo, si me vas a seguir, vas a entregar todo, vas a romper muchas cosas, vas a romper no solo una relación de trabajo o una relación de trabajo familiar, sino vas a dejar todo, aún elementos, aún herramientas, vas a dejar todo y vas a venir a mí y me vas a seguir, me vas a acompañar y me vas a tener el mismo camino. Había un cambio de camino también aquí. Vamos ahora a Juan 1, a leer Juan 1, capítulo 1, versículos 35 al 42. Y al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista, fíjese bien. Y mirando a Jesús que andaba por allí, he aquí, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús por lo que estaba hablando Juan y testificando. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Estoy leyendo hasta el 42. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00, es decir, ya iba a caer la tarde. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, ¿sí? Y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Él oyó que era el Cordero de Dios. Ahora él estaba testificándole a Simón, que después sería llamado Pedro, que él era el Cristo, y le trajo a Jesús, al Salvador. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, sí, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces hasta hubo un cambio de nombre de Simón a Cefas o Pedro, de tal manera
que el Señor estaba también trayendo a él una palabra de revelación que le ha de haber dejado conmovido, ¿sí? ¿Qué nos habla aquí? Cambio de maestro y aceptación de seguir a Jesús como el Cristo y aceptar también a alguien que tenía revelación y que también no solo es considerado Jesús como Salvador, como el Cristo, como el Mesías, sino como Rabí, como el Maestro y como el Señor de señores y Rey de reyes. Y ellos aceptaron seguir, es decir, estuvieron dispuestos a caminar con él a causa del testimonio de Juan el Bautista, que habló que era el Cordero de Dios, y de que así lo creyó Andrés y vino y lo buscó. También el Señor se llevó a Andrés para que estuviera con él donde él moraba, y vio en dónde moraba y bajo qué condiciones moraba, y aceptó estas condiciones. Todo esto estaba siendo un precioso mensaje. Seguimos leyendo ahora Juan 1:43 y dice: y al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Aquí vemos que hubo mucho menos comentario de parte de Jesús y solo le dijo: sígueme. Ya no hubo la voz de venid en pos de mí. Dice que era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Pero aquí lo que quiero hablar es que debemos ser dóciles como Felipe. La voz de Jesús para ti y para mí es: sígueme, sígueme. Está conmigo en el mismo camino. Acompáñame, sígueme. Seamos dóciles como Felipe. Vamos a regresar a Mateo 9:9 para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Todo esto que hoy estamos hablando de estas tres caras del llamamiento: venid en pos de mí, y de seguir al Señor. El venid en pos de mí como un imperativo, ven acá, y el seguir al Señor como tener el mismo estar y tener el mismo camino que el Señor, y además con el compañerismo de estar en comunión con Jesucristo, indudablemente con su Espíritu Santo. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. También Mateo fue dócil y se levantó y le siguió. Oh, aquí está hablando, el sígueme es para todos, es abierto, y está hablando de renuncia. Aquí sí no hubo una transformación de profesión y actividad, sino una renuncia a la profesión, a la actividad. Y ahora el Señor le estaba diciendo: sígueme. No le habló: ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. Pero Mateo dejó de ser pescador de hombres. No, hubo un cambio de profesión. Lo que aquí vemos que Dios quiere que el sígueme sea para todos. Es abierto, pero va a traer cambios, como hemos estado predicando. El Evangelio de Jesús es de cambios, ¿sí? Y fue un cambio muy radical. ¿Qué orden del Señor? Quiero que estés, Mateo, en el mismo camino conmigo. Acompáñame y sígueme. ¿Podrás tú recibir esto en tu corazón? ¿Y podrás tú estar dispuesto a seguir al Señor? Esto ya es abierto y es para todos. Ya no nada más como en este caso, que estaba llamando a sus discípulos. Recuerde, ya no le leí, que después Felipe le testificó a Natanael, y Natanael fue hecho discípulo del Señor por esa palabra de revelación que le dio, como le había dado a Pedro, aún cambiándole el nombre. Porque cuando nosotros venimos en pos de Él y seguimos al Señor, van a suceder cosas
extraordinarias y sucederán más adelante cosas extraordinarias y seremos, como vimos, bendecidos por la gracia, por la misericordia del Señor, por su favor. Bien, vamos a dejar ahí esta segunda cara y vamos a ir a la tercera cara del llamamiento, que es servir. En este caso, quiero usar el capítulo 12 de Juan, versículos 25 y 26. ¿Me acompaña usted, por favor? Capítulo 12 de Juan, versículos 25 y 26. Y dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Otra vez la palabra aquí. Quiero que estés en el mismo camino, pero ahora dejando bien claro, dices que me sirves, dices que quieres hacer lo que yo te ordene, sírveme y adórame en espíritu y en verdad. Sí, adora a Jesucristo como Dios, sírveme, sígueme, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Está hablando de que su presencia estará de continuo para aquellos que somos servidor, ¿sí? Estaba haciendo un servidor confirmado. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Este es un pasaje básico de la tercera cara del llamamiento. Esto es servir a Dios con todo corazón. Como vimos en el versículo 25, es amándole como persona, amando su palabra, reconociendo al amor de su vida y aborreciendo su vida en este mundo. Más adelante voy a explicar un poquito de lo que es aborrecer, pero téngame paciencia. Vamos a leer ahora Juan 14:15, porque aquí está hablando de que lo amemos a Él más que cualquier otra cosa, por encima. Es un amor, como más adelante diré, superior. Juan 14:15, y dice la escritura así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces estamos hablando que el que va en pos de Él, el que recibe ese imperativo de ven acá, el que le sigue para estar en el mismo camino, entonces, ¿cómo le va a servir? Le va a servir aquí amándole. ¿Y cómo es que amamos al Señor? Guardando sus mandamientos. Seguimos viendo ahora del 21 al 24 de Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tener sus mandamientos, guardarlo, entonces determina que le amamos. Y el que me ama será amado por mi Padre. Ahora ya estamos involucrando a ese Dios uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces estamos hablando de mandamientos, de guardar la palabra del Señor, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Una plena comunión que el Señor quiere tener en aquellos que estamos en esta tercera cara del llamamiento de servir a Dios con todo nuestro corazón. Pero ¿cómo es servir a Dios con todo corazón? Amándole como persona, amando su palabra, amando a Él en manera superior más que nuestra propia vida. Entonces dice el 24, el que no me ama no guarda mis palabras, ¿sí? Ok, no le amas, pues por eso no guarda su palabra. Qué manera tan determinante y qué vergüenza tenemos delante del Señor, porque decimos amarle y vemos la palabra del Señor, oímos la palabra del Señor, pero no la guardamos y no la ponemos por obra. Y aquí dice, entonces no me amas porque no guardas mis palabras. Y la palabra que hemos oído no solo es del Hijo del Hombre, sino del Padre que le envió, de ese Dios uno. Vamos ahora a Mateo 22, 37
al 40 regresamos hasta allá, hasta Mateo, y ahora vamos al capítulo 22, vamos hasta allá, a Mateo 22, versículos 37 al 40, y dice así de esta manera. Jesús le dijo, y esto es algo muy importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque fíjese nada más, si nosotros cumplimos estos dos mandamientos, dejamos cumplida toda la ley y los profetas. Oh, qué cosa. Entonces nosotros estamos viendo aquí lo importante que es amar a Dios, servir a Dios, amándole con todo nuestro corazón. Ahora, ¿qué ideas estamos sacando de aquí? El servicio bajo nuestra iniciativa, ¿sí? Amando las cosas conforme a lo que hace el mundo, se vuelve infructuoso e inútil y no sirve a Jesús. Entonces tengamos cuidado. Si amamos al Señor Jesús de todo el corazón, no va a ser nuestro servicio bajo nuestra iniciativa, ni amando las cosas del mundo como lo están haciendo muchos hijos de Dios, o como lo están haciendo siervos de Dios, y como lo están haciendo algunas iglesias cristianas que están haciendo las cosas conforme al mundo. Esto se va a volver infructuoso y inútil y no sirve a Jesús. Tenemos nosotros que servirle amando al Señor, amando intensamente al Señor, ¿sí? Como aquí dice, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, dice otra palabra, con toda nuestra fuerza. Y amado hermano, guardando en el corazón, amando su palabra y poniendo su palabra por obra, y no amando al mundo, como ahí mismo en el capítulo de Juan 14, en el versículo 21, 22, bueno, del 21 al 24, especialmente el 22. Bueno, entonces estamos aquí en Mateo, ¿sí? 22, 37 al 40, y estamos hablando de que también no debe de ser nuestra iniciativa amando las cosas conforme a lo que hace el mundo, porque se va a volver inútil, infructuoso y no sirve a Jesús. Vamos a confirmar esto en Juan, y nos vamos ahora hasta el capítulo 21, ¿sí? Versículos 3 al 5, y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa para probar, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: esta fue la prueba, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Recuerde que ellos estaban ya decepcionados y no creyeron la palabra que Jesús les había dicho, que iba a resucitar, que iba a poner su vida y que la iba a volver a tomar, y que no lo iba a retener, porque les había dado la palabra profética que había recibido David, que no vería corrupción en su cuerpo, y que no permanecería en el sepulcro. Y ellos no lo creyeron y se volvieron a sus actividades anteriores, como muchos hacemos. Señor, pues si ya no decido ir en pos de ti, ya no vengo en pos de ti, ya no te sigo, ya no te sirvo de todo corazón, pues me regreso a lo que antes hacía. Pero vemos que cuando nuestro servicio, porque decimos de todos modos estoy sirviendo a Dios, es bajo nuestra iniciativa, llamamos las cosas conforme al mundo, se vuelven infructuosas, inútil y no sirve a Jesús. Vino Jesús para probar y dijo: dame de comer, no la hiciste. Oh, amado hermano, tengamos bien claro lo que también lo entendió nuestro hermano Pablo, y escribe allí en Colosenses, en el capítulo 3, 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, sí, sirviendo al Señor de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Siempre, en todo, estemos declarando que nosotros servimos al Señor Jesucristo. Cuando el servicio al Señor es amando a Dios de todo el corazón y sujetándonos a Él y sometiéndonos a Jesús, es guiado por Él y entonces tiene mucho fruto. Qué importante, vuelvo a repetirlo esto, el servicio cuando amas a Dios de todo corazón, entonces es un servicio que se sujeta a Jesús, que se somete al Señor Jesús, es guiado por el Señor Jesús y entonces va a tener mucho fruto. Vamos a seguir continuando leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 6 al 13. Y les dijo un imperativo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Lo identificó, porque cuando vamos en pos de Él y cuando le seguimos, cuando le amamos de todo corazón, suceden cosas y sucederán cosas extraordinarias, suceden maravillas, milagros, prodigios, señales, marcas, ¿sí? Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque había despojádose de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos, sí, estamos leyendo aquí el capítulo 21 hasta el 13, y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, muy poquita distancia. Cada codo son 18 pulgadas, ¿sí? Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces y que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Otro milagro. Oh, suceden milagros. Y les dijo Jesús: venid. Otra vez la orden, ¿sí? Vengan acá, comed. Otro imperativo. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Qué cosas, ¿verdad? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado, porque Él tiene toda la autoridad. Y les compartió, porque ellos estaban impactados, asombrados. Otra vez les vuelvo a repetir, el servicio, cuando amas a Dios de todo corazón y te sujetas a Él y te sometes a Jesús, es guiado por Él y tiene mucho fruto. Vamos pues a confirmar esto, y también en el corazón del hermano Pablo estaba, y hemos usado este versículo de Filipenses capítulo 4 versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Concluimos este mensaje y vámonos hasta Lucas 9:23. ¿Me acompaña usted, por favor? Y vamos a ir allá a Lucas capítulo 9 versículo 23, y dice de esta manera: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, ¿sí? El llamamiento a ser discípulo, ¿sí? Uno, aprendemos aquí, es en mi voluntad. Quiero venir en pos de Jesús, ¿sí? Quiero venir en pos de Jesús. Nos da a entender esta primera parte de Lucas 9:23. Luego dice: he pensado y he decidido negarme a mí mismo. Esto es muy importante porque está hablando de romper el egoísmo, de no amarnos, de romper en nosotros lo que hay, de buscar ventajas personales. Quiero negarme, he pensado y he decidido negarme a mí mismo. Tercero,
he tomado mi cruz cada día. Sí, porque la cruz significa esa carga que nosotros tenemos y significa que este mundo es un valle de sombra y de muerte y que en este mundo lamentablemente a causa del pecado del hombre y aún del pecado de los justos, porque la cruz es maldición, hay maldición y a veces tenemos que tomar lo malo y lo bueno que hay en nuestro diario caminar. He tomado mi cruz cada día y finalmente le sigo siempre y sígame, le sigo siempre. Esta es la conclusión. En el llamamiento a ser discípulo es mi voluntad. Quiero venir en pos de Jesús. He pensado y he decidido negarme a mí mismo. He tomado, tercero, mi cruz cada día y le sigo siempre. Vamos a leer ahora Lucas 14:26 para ya concluir este mensaje y dice de esta manera, sí, de esta manera, así. Lucas 14:26. Y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sí, la palabra aquí aborrecer, miseos, de misos es aborrecer, odiar, detestar, sí, y por extensión amar menos, porque a veces algunos piensan que Jesús nos estaba invitando a aborrecer a nuestra familia original, a nuestra padre, a nuestra madre, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y hermanas, ¿sí? Nuestra propia vida, ¿sí? No puede ser mi discípulo, significa que pongamos en la división correcta el amor a nuestro padre, a nuestra madre, como se lo dijo aquel que querría enterrar a su padre, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, hermanas, a nosotros mismos, lo pongamos en la división correcta. El llamado de Jesús a mi vida, sí, es que he decidido venir a Jesús amando menos a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, mi propia vida, para ser su discípulo. Aquí estoy, Señor, y gracias porque en un sentido es como aborrecer, en un sentido es como detestar. Sí, indudablemente que hay algunos versículos muy fuertes, como aquel que está ya en el capítulo 1 de Pedro, sí, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso el amar en un momento dado y el no rompe la ordenanza de honrar. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre esta tierra. No, ese es un mandamiento con promesa, sino que hay un amor superior. Cuando venimos en pos de Jesús, cuando le seguimos y le amamos de todo corazón, nuestro amor es superior porque Él nos amó primero y porque fuimos rescatados no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, Cordero de Dios, como lo identificó Andrés, que quita el pecado del mundo. Sí, gracias, Señor Jesucristo. Vamos a terminar estas conclusiones con Mateo 10, 37 y 38. Regresamos hasta allá a Mateo 10, 37 y 38. Y dice de esta manera: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, confirmando lo que venimos diciendo. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y dice el 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El amor a Jesús debe ser superior y mejora todo y te hace digno. Y el tomar nuestra cruz y saber, como dice allá, y quisiera yo leer, ¿verdad? Para que usted entienda allá lo que dice en Hechos, ¿verdad? El capítulo dice ahí, ¿verdad? Que por muchas tribulaciones entraremos
al reino de Dios, entonces nosotros estamos certeros que debemos entrar por muchas tribulaciones al reino de Dios. De tal manera, amado hermano, eso nos dice en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, ahora como discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tomemos pues nuestra cruz como cristianos, porque a veces hay cosas que van a venir. Cuando escuchamos el ven acá del Señor y venid en pos de mí, en cuanto obedecemos y le seguimos para andar en el mismo camino con Él, sí, que en donde está la verdad, la justicia, entonces a veces no les va a agradar a muchos, y cuando le servimos al Señor, le adoramos, le alabamos y hacemos lo que Él quiere, hacemos su voluntad y cumplimos su palabra con todo nuestro corazón, muchas cosas nos van a traer el cargar la cruz para ser dignos de Él. Amémonos y en un amor superior al Señor Jesús y mejor que todo, y llevemos esa cruz para ser dignos delante del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Espero que con eso hayas tú entendido estas 3 caras del llamamiento que el Señor nos ha hecho. Venir en pos de Él, seguirle en todo y servirle de todo corazón. Gracias, Señor Jesucristo. Confirmamos esto, Señor. Ahora toca que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Sea, Señor, la profundidad de tu palabra traída sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Y sea la obra de tu Espíritu trayendo el convencimiento y la convicción, la certeza de que vale la pena el que nosotros escuchemos ese imperativo de venir a ti, de venir acá cuando tú nos llames, y de seguirte y de servirte, y siendo en nosotros hecho un acto de permanencia y de fidelidad para que tú seas glorificado, y que vengamos también, como lo leímos al final, teniendo dignidad y sabiendo que a veces no recibiremos la recompensa que esperamos, sino que tomaremos nuestra cruz y estaremos, Señor, de esta manera glorificándote, trayendo sobre nosotros en nuestro corazón una decisión plena, un querer, un negarnos a nosotros mismos y seguirte siempre, amándote siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos y confirma la palabra de Cristo en nosotros. Amén. Ahora vamos a ministrar. Si estamos en la presencia del Señor, y su presencia da plenitud de gozo, y su presencia por el Espíritu Santo, como dice allá en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, y conforme a la potencia de tu gloria, para que sea glorificado tu nombre, venimos a ministrar a tu pueblo. Oh Señor, cómo necesitamos tu intervención, cómo necesitamos que tú hagas cosas y sucedan cosas extraordinarias, especiales. Misericordia y gracia, Señor, sobre nosotros, para que tú, Señor, seas glorificado. Deseamos en esta hora que en el nombre de Jesucristo tú vengas para sanar en nosotros toda enfermedad, todo achaque, todo dolor, toda enfermedad sencilla o complicada. No aceptamos, Señor, que sobre nosotros venga ninguna enfermedad terminal. Queremos en el nombre de Jesucristo proclamar en el poder del Espíritu Santo y en la potencia de tu gloria que virus, bacterias, microbios, microorganismos, gérmenes quedan encapsulados, alejados, muertos y destruidos de acuerdo a la autoridad y al poder que tú nos has dado en el nombre de Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo. Y también, Señor, si tiene que ver alguna opresión sobre nuestra vida, porque lo espiritual es primero y luego lo terrenal, porque Dios es espíritu y Él es eterno y Él es primero.
Gracias, Jesucristo, porque tú eres primero, eres primogénito en todo. Gracias, Señor. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, entonces queremos que lo físico y lo material quede sometido a lo primero, a que Dios es espíritu, y en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, declaremos en esta hora milagros, señales, prodigios, maravillas sobre nuestra vida, y en esta hora estas señales también incluyan el que nosotros podamos atar al hombre fuerte, quebrantar el reino de las tinieblas que se ha levantado para traer sobre nosotros opresión. Damos apertura de cárcel, Señor, porque como Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y como anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque tú, Dios, estabas con él. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con maravillas, con milagros, con prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de Jesucristo. Es por medio de la fe en Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo, Padre, que te pedimos todo esto para que nuestro gozo sea cumplido. Seamos sanados de enfermedades, de dolencias, de achaques, de dolores, de cualquier síndrome también. No recibimos, Señor, y declaramos libres de ello y de cosas raras que los médicos no entienden, pero tú eres el Todopoderoso y tú conoces todas las cosas y tú las sabes y tú puedes obrar en nosotros, y también para liberarnos de toda carga y de opresión que haya, y darnos, Señor, libertad. No estaremos cautivos bajo el lazo del diablo a voluntad de él, sino rompemos esas ligaduras, esos lazos, en el nombre de Jesucristo, y nos declaramos libres. Ahora, Señor, una vez, Señor, que tú has traído sobre nosotros la sanidad física y la libertad espiritual, venimos ante ti para rogarte tu provisión. Señor, en esta hora, por la fe en Cristo Jesús, tú susténtanos, como vimos, Señor, que todo lo que hagamos sea guiado por ti, para que tú, Señor, nos des, Señor, utilidad y nos des fruto, para que tu benignidad sea sobre nosotros, haciéndonos útiles, y alcancemos, Señor, por tu misericordia, el favor tuyo, para que tú bendigas el trabajo de nuestras manos, para que llenes nuestras manos con tu bendición y nos suplas todas nuestras necesidades conforme a tu riqueza en gloria, como proclamamos en Filipenses 4:19. Gracias, Señor, porque tú fuiste empobrecido para que nosotros fuésemos enriquecidos. Rompemos toda maldición de empobrecimiento y de carestía en el nombre de Jesucristo sobre tu pueblo y sobre tus hijos y sobre tus siervos y sobre tus discípulos, en el nombre de Jesucristo, y declaramos que tú nos tienes, Señor, consagradas. Llenas nuestras manos, Señor. Tus manos están abiertas a favor de nosotros, y como Esdras dijera, la mano poderosa del Señor es a favor de nosotros. Él nos guarda en el camino, Él nos sustenta, Él nos sostiene. Gracias, Señor, porque eres nuestro ayudador. En el nombre de Cristo Jesús recibimos tu bendición. Amén. Ahora nos despedimos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirá. Estamos encomendados a la gracia de Dios, porque lo que somos, hacemos y tenemos es por la gracia del Señor. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros para la realización de todas nuestras actividades, de todos nuestros propósitos. Oh Señor, en esta ahora cumple tus propósitos en nosotros, porque ahora nosotros queremos venir a ti y queremos seguirte para andar, Señor, conforme a tus caminos y no por nuestros caminos. De esta manera cumple tus propósitos en nosotros, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra
de tus manos. Confirma también la obra de nuestras manos, confirma la obra de nuestras manos. Gracias por todo lo que hemos de hacer este primer día de la semana en alabanza y en adoración, dando culto al único Dios verdadero, vivo y eterno, Jesucristo, y reconociendo que Él venció a la muerte, que murió pero que resucitó y que viene por nosotros. Amamos tu venida, Señor Jesucristo. Y todos los demás días, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, sean, Señor, benditos por ti, y tú traigas sobre nosotros tu presencia y nos des descanso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.